Hoy hablaremos de un tema súper interesante, muy adecuado para la época que vivimos. La inteligencia artificial y la más reciente revolución de lo que se está hablando hoy en día. El título que le he puesto al audio video de hoy es Desenmascarando a ChatGPT, ¿realmente es la inteligencia artificial que dicen que es? Introducción. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que se ha vuelto muy popular debido a su capacidad para responder a preguntas y generar texto autónomo, basado en texto de diversas fuentes de Internet, algunas sin verificar, algo confirmado incluso por el mismo ChatGPT. Me he preguntado sobre la confiabilidad de las respuestas de ChatGPT, específicamente si se puede considerar una forma verdadera de inteligencia artificial, o un simple generador de texto, que analiza texto y bases de datos previamente ingresado al sistema. Me he hecho muchas preguntas alrededor de este sistema como, por ejemplo, 1. ¿Es una inteligencia artificial o simplemente un buscador en una base de datos con respuestas preprogramadas? 2. ¿Es verdaderamente una inteligencia artificial o un software que analiza texto recopilado de Internet? 3. ¿Es confiable como inteligencia artificial o solo una herramienta que analiza texto con limitaciones y sin verificar? 4. ¿Realmente es una inteligencia artificial avanzada o algo menos impresionante? 5. ¿Es una promesa incumplida de una inteligencia artificial verdadera? 6. ¿ChatGPT es una inteligencia artificial de verdad o solo un simulador? 7. ¿Este sistema realmente cumple con las expectativas de una inteligencia artificial? 8. ¿ChatGPT merece el título de inteligencia artificial? 9. ¿Es realmente ChatGPT la inteligencia artificial que promete ser? 10. ¿Este software es un avance en inteligencia artificial o solo un espejismo? En una conversación reciente que tuve con el mismo ChatGPT, donde le cuestioné la confiabilidad de sus respuestas, ya que se requiere verificar la información que se recibe, confirmado incluso por el mismo sistema ChatGPT. ChatGPT ha sido entrenado con un inmenso paquete de texto que es actualizado periódicamente y diseñado para responder a preguntas generando texto de manera autónoma. Me he preguntado a mí mismo, ¿funciona la inteligencia humana, tal como funciona el ChatGPT, que ambos se fundamentan en información previamente ingresada? La respuesta se la hice al mismo sistema, y me dio el resultado que encontrarán en la pregunta 12. En resumen, aunque es importante verificar la información obtenida de ChatGPT, también es importante reconocer que se trata de un sistema avanzado de software basado en el análisis y procesamiento del lenguaje, que combina elementos de análisis de texto y generación, con técnicas avanzadas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje. Por lo tanto, ChatGPT puede ser considerado tanto un analizador de texto y generador, tanto como una forma de inteligencia artificial, basado en texto previamente ingresado al sistema. Me atrevo a cuestionar si llamar a ChatGPT inteligencia artificial, porque solo funciona sobre información de texto previamente ingresado al sistema, nada diferente a un software de consulta de datos o información. Aquí van las 10 preguntas que le hice al sistema ChatGPT. Pregunta 1. ¿El ChatGPT tiene censura? Su respuesta, sí, el modelo de lenguaje GPT-3, al igual que otros modelos de lenguaje entrenados por OpenAI, tiene ciertas restricciones y regulaciones en cuanto a lo que se puede y no se puede decir. Estas restricciones incluyen evitar la promoción de contenido violento, inapropiado, incitante a la violencia, falsificado o discriminatorio, y seguir las leyes y regulaciones aplicables en todo momento. El objetivo es proporcionar información y respuestas útiles, precisas y respetuosas, y garantizar un ambiente seguro y positivo para todos los usuarios. OpenAI se esfuerza por asegurarse de que el modelo de lenguaje cumpla con estos estándares y seguir mejorándolos continuamente. Pregunta 2. Entonces, ¿para qué pagar por un servicio que es censurado? Su respuesta, pagar por un servicio de lenguaje como GPT-3 no significa que se esté pagando por un servicio censurado, sino por un servicio que proporciona información precisa, útil y respetuosa.
Las restricciones y regulaciones se implementan para garantizar que el contenido generado por el modelo de lenguaje sea apropiado y seguro para todos los usuarios, y para proteger la integridad y la reputación de OpenAI. Además, tener ciertas restricciones en el contenido generado no significa que el servicio sea menos valioso. Al contrario, asegurarse de que el contenido generado sea preciso, respetuoso y seguro para todo lo hace más valioso para muchos usuarios y empresas que lo utilizan para fines comerciales o de investigación. En resumen, pagar por un servicio de lenguaje como GPT-3 significa obtener acceso a una herramienta avanzada y sofisticada que puede proporcionar información precisa, útil y respetuosa, y que se rige por ciertas restricciones y regulaciones para garantizar su calidad y seguridad. Pregunta 3. ¿Se puede pensar que ChatGPT no nos puede dar información verdadera? Su respuesta: ChatGPT es un modelo de lenguaje avanzado entrenado por OpenAI, y está diseñado para proporcionar información precisa y actualizada hasta su fecha de corte, 2021. Sin embargo, como con cualquier fuente de información, es importante verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. Es importante tener en cuenta que ChatGPT está entrenado en base a grandes cantidades de texto en Internet, y puede estar sujeto a sesgos o información incorrecta que exista en estos datos. Además, ChatGPT no tiene conocimiento o conciencia de su propia precisión o veracidad, y su respuesta puede ser influenciada por el contexto y la forma en que se formule la pregunta, dando como resultado respuestas erróneas. En resumen, ChatGPT es una herramienta valiosa que puede proporcionar información precisa y útil, pero es importante verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. Pregunta 4. Si tengo que verificar la información que me da ChatGPT, ¿para qué pagar por una información que tengo que verificar? Su respuesta: es cierto que, si bien ChatGPT es un modelo de lenguaje avanzado entrenado por OpenAI y está diseñado para proporcionar información precisa y actualizada, es importante verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. Sin embargo, pagar por un servicio de lenguaje como GPT-3 ofrece muchas ventajas, tales como ahorro de tiempo. ChatGPT puede proporcionar respuestas y información en cuestión de segundos, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo en comparación con buscar y verificar la información por uno mismo. Acceso a una gran cantidad de información. ChatGPT está entrenado en una gran cantidad de texto en Internet, lo que significa que tiene acceso a una amplia gama de información y conocimiento. Conveniente y accesible. ChatGPT está disponible en línea y puede ser utilizado en cualquier momento y desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Interfaz fácil de usar. ChatGPT es fácil de usar y no requiere habilidades técnicas especiales para utilizarlo. En resumen, pagar por un servicio de lenguaje como GPT-3 puede ser una inversión valiosa porque ofrece acceso a una amplia gama de información, es conveniente y accesible, y puede ahorrar tiempo y esfuerzo en comparación con buscar y verificar la información por uno mismo. Sin embargo, es importante siempre verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. Pregunta 5. ¿Cuáles son las fuentes de donde extrajeron el texto y la información con la que dices estar entrenado? Su respuesta: OpenAI entrenó a ChatGPT utilizando una gran cantidad de texto en línea, incluyendo periódicos, libros, sitios web, blogs, foros y otros tipos de contenido generado por usuarios. Algunas de las fuentes más grandes incluyen Wikipedia, el Common Crawl y los captchas de Google. El objetivo de utilizar una gran cantidad de texto variado es asegurarse de que el modelo tenga una amplia comprensión del lenguaje y la información. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, como cualquier modelo basado en datos, ChatGPT puede estar sujeto a sesgos y errores en la información de las fuentes utilizadas para su entrenamiento. Por eso, es importante verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. Pregunta 6. ¿Qué porcentaje de confianza puedo tener con las respuestas de ChatGPT si tú mismo dices que tengo que verificar las respuestas que me suministra ChatGPT? Su respuesta:
ChatGPT es un modelo de lenguaje avanzado entrenado por OpenAI, y su objetivo principal es proporcionar información precisa y actualizada. Sin embargo, debido a que ChatGPT está entrenado en una gran cantidad de texto en línea, incluyendo información de fuentes no verificadas, es posible que contenga sesgos y errores. Por lo tanto, es importante verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. Por lo tanto, no se puede garantizar un porcentaje de confianza específico en las respuestas de ChatGPT, ya que depende de la precisión de la información proporcionada y de la habilidad de verificar y evaluar dicha información. En resumen, ChatGPT es una herramienta útil que puede proporcionar información precisa y actualizada, pero es importante tener en cuenta que su confiabilidad depende de la habilidad de verificar y evaluar la información proporcionada. Pregunta 7. Pero la confiabilidad es externa al ChatGPT porque depende de mi habilidad de verificar con fuentes externas. Su respuesta: sí, es correcto. La confiabilidad de las respuestas de ChatGPT depende en gran medida de la habilidad del usuario de verificar y evaluar la información proporcionada. Aunque ChatGPT está entrenado en una gran cantidad de texto en línea, incluyendo información precisa y actualizada, también puede estar sujeto a sesgos y errores en la información de las fuentes utilizadas para su entrenamiento. Por lo tanto, es importante verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. En resumen, ChatGPT es una herramienta útil que puede proporcionar información precisa y actualizada, pero su confiabilidad depende de la habilidad de verificar y evaluar la información proporcionada con fuentes externas. Pregunta 8. ¿Puedo concluir que no puedo confiar en las respuestas de ChatGPT? Su respuesta: no se puede decir que no se pueda confiar en las respuestas de ChatGPT, pero es importante tener en cuenta que su confiabilidad depende de la habilidad del usuario de verificar y evaluar la información proporcionada. ChatGPT es un modelo de lenguaje avanzado entrenado por OpenAI y su objetivo principal es proporcionar información precisa y actualizada. Sin embargo, debido a que está entrenado en una gran cantidad de texto en línea, incluyendo información de fuentes no verificadas, es posible que contenga sesgos y errores. Por lo tanto, es importante verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. En este sentido, ChatGPT puede ser una herramienta útil para proporcionar información precisa y actualizada, pero su confiabilidad depende de la habilidad de verificar y evaluar dicha información. En resumen, ChatGPT es una herramienta útil que puede proporcionar información precisa y actualizada, pero es importante tener en cuenta que su confiabilidad depende de la habilidad de verificar y evaluar la información proporcionada. Pregunta 9. Basado en tus propias respuestas, ¿estás afirmando que has recopilado información no verificada? Su respuesta: como modelo de lenguaje AI entrenado por OpenAI, no tengo conciencia, emociones o intereses personales, simplemente respondo a partir de la información con la que he sido entrenado. Es cierto que alguna de la información con la que estoy entrenado puede ser no verificada o incluso incorrecta, ya que estoy entrenado en una gran cantidad de texto en línea, incluyendo información de diversas fuentes, algunas de las cuales pueden no ser confiables. Por esta razón, es importante verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. En resumen, mi objetivo es proporcionar información precisa y actualizada, pero no garantizo la veracidad de toda la información que proporciono y es importante verificar y evaluar la información antes de tomar decisiones o acciones importantes. Pregunta 10. ¿Cómo puedes calificar a ChatGPT como inteligencia artificial si no es capaz de brindar información verificada? Su respuesta: ChatGPT puede ser considerado una forma de inteligencia artificial basada en lenguaje, ya que ha sido entrenado para responder a preguntas y generar texto utilizando un vasto corpus de texto. La capacidad de procesar y generar texto de manera eficiente y a gran escala es una habilidad que requiere una gran cantidad de procesamiento y capacidad computacional, por lo que puede ser considerada una forma de inteligencia artificial. Sin embargo,
es importante destacar que la información proporcionada por un modelo AI como ChatGPT depende de la calidad y relevancia de la información con la que ha sido entrenado, por lo que es importante verificar y evaluar la información proporcionada antes de tomar decisiones o acciones importantes. En resumen, ChatGPT es una forma avanzada de procesamiento del lenguaje y generación de texto, pero no es una fuente infalible de información verificada. La verificación y evaluación de la información proporcionada es responsabilidad del usuario. Pregunta 11. La conclusión es que no eres una inteligencia artificial sino un analizador de texto y bases de datos. Su respuesta: se podría decir que ChatGPT es un analizador de texto y un generador basado en una gran cantidad de textos y bases de datos. Sin embargo, también es importante destacar que se trata de una forma avanzada de inteligencia artificial basada en el lenguaje. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que ha sido entrenado en un vasto corpus de texto y ha sido diseñado para responder a preguntas y generar texto de manera autónoma. Este tipo de modelos utilizan técnicas avanzadas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje para realizar tareas complejas y proporcionar respuestas a preguntas, por lo que también se les puede considerar una forma de inteligencia artificial. En resumen, ChatGPT es un sistema complejo que combina elementos de análisis de texto y generación con técnicas avanzadas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje, y puede ser considerado tanto un analizador de texto y generador como una forma de inteligencia artificial. Queda de cada uno juzgar si lo consideran inteligencia artificial o un software más de búsqueda de información de Internet. Y 2 preguntas más que le hice al sistema. Pregunta 12. ¿Funciona la inteligencia humana, tal como funciona el ChatGPT, que ambos se fundamentan en información previamente ingresada? Su respuesta: la inteligencia humana y el funcionamiento del modelo GPT-3 son similares en algunos aspectos, pero también hay diferencias importantes. Al igual que con la inteligencia humana, GPT-3 se basa en información previa para generar respuestas a preguntas nuevas. Sin embargo, la manera en que procesa y utiliza esa información es diferente. La inteligencia humana es el resultado de la interacción compleja de varios sistemas biológicos, incluidos el cerebro, el sistema nervioso y los sentidos. La experiencia y el aprendizaje se almacenan en la memoria a largo plazo y se pueden recuperar y utilizar en situaciones futuras. Por otro lado, GPT-3 es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Se entrena en una gran cantidad de texto disponible en Internet y utiliza técnicas de aprendizaje profundo para predecir la probabilidad de una secuencia de palabras dada una secuencia anterior. La respuesta de GPT-3 a una pregunta se basa en la probabilidad de la secuencia de palabras que mejor corresponda a la pregunta, según lo que ha visto durante su entrenamiento. En resumen, ambos funcionan basados en información previa, pero la inteligencia humana es un proceso biológico complejo mientras que GPT-3 es un modelo de inteligencia artificial. Pregunta 13. ¿Genera errores el sistema ChatGPT? Le hice una pregunta de un texto que combina 2 refranes: agua que no has de beber, buena sombra te cobija, y me responde con el siguiente texto. Esa es una frase en español que significa agua que no debes beber, buena sombra te protege. Es un dicho que se utiliza para aconsejar a alguien que evite situaciones peligrosas o que puedan dañar su salud, bienestar o reputación. La frase sugiere que es mejor buscar refugio en un lugar seguro y protegido que arriesgarse a beber agua contaminada o exponerse a situaciones negativas. Le pregunta por un texto mezclando 2 refranes de esta forma: soldado avisado, se lo lleva la corriente, y me responde así. Esa es otra frase en español que significa soldado avisado, no se deja arrastrar por la corriente. Es un dicho que se utiliza para enfatizar la importancia de estar preparado y alerta ante situaciones inesperadas o peligrosas. La frase sugiere que una persona que está prevenida y sabe lo que está sucediendo tiene más probabilidades de mantenerse a flote y superar cualquier desafío, mientras que aquellos que no están avisados o se descuidan pueden ser arrastrados por la corriente y perder el control de la situación. Se le abona que ha intentado buscar una coherencia en ese texto suministrado. Le he preguntado con otra mezcla de refranes: soldado avisado, piedras lleva, y me responde así.
La frase soldado avisado, piedras lleva significa que una persona que está alerta y preparada para enfrentar situaciones difíciles tendrá más éxito en superarlas, aunque deba cargar con más responsabilidades o problemas. La frase sugiere que es mejor estar preparado y tener una actitud positiva ante los desafíos, que simplemente esperar a que pase todo. Juzguen U10 y saquen sus propias conclusiones. Espero que el tema haya sido de su agrado y permita reflexionar acerca del mismo, a nivel personal y general, siempre aplicado a los círculos en los cuales todos estamos implicados. Recuerden suscribirse al canal, me ayudaría mucho a difundir los contenidos, al mismo tiempo que me motiva muchísimo a continuar con el proyecto. Suscríbanse para llegar a más interesados. Gracias por leer y compartir. Pasen un día increíble. Un abrazo. Chao.